Antes no había autismo. Bueno, pues vamos a ver si lo había, pero con datos. Partimos de un libro del año 2000 realizado por una de las psicólogas del desarrollo consideradas mayores especialistas en autismo, como es Jutta Fried, alemana, que además continúa investigando y divulgando a día de hoy con 85 años. Aspiro a lo mismo. En este libro, que escribió junto con Ralph Houston, que es historiador pero especializado en cuestiones de psiquiatría y de salud mental, muestran con datos, porque está en documentos judiciales escoceses, que había un hombre en el siglo XVIII, en el 1700 y pico, un laird, vamos a decir, terrateniente, de una localidad escocesa, Burgh, de un sitio que no pienso pronunciar, al que se quería impedir manejar su patrimonio por considerarlo incapaz mentalmente, y también querían anular su matrimonio con una mujer de clase trabajadora. Y lo que hacen en el libro es reconstruir la vida de este hombre en base a archivos, testimonios de testigos, interrogatorios, etc. Hugh de Burgh, que así se llamaba este hombre, de 39 años, parece ser que tenía ecolalias, intereses restringidos, entendía las cosas de manera literal, tenía dificultades de comunicación social, etc. Desde su infancia describen que no empezó a hablar hasta los 4 o 5 años, repetía palabras y frases pero en principio sin entender lo que se le pedía, también imitaba sonidos, coleccionaba palitos y plumas que metía en su habitación y se molestaba mucho si alguien los tocaba, pasaba horas desmontando relojes y volviendo a montarlos, pero en principio sin saber cómo funcionaban, nunca jugaba con otros niños y de mayor pensaban que era algo sordo, muy típico, ya lo hemos mencionado en otros vídeos, ¿no?, sobre la sordera paradójica, porque no se enteraban bien de las cosas que le pedían, se quedaba mirándote y simplemente sonreía, o a veces incluso respondía algo diferente a lo que se le había preguntado. Recordad que siempre insistimos en la importancia absoluta que tiene recoger la historia de desarrollo de una persona para saber qué dificultades estaban ahí desde el principio y cómo han evolucionado. Y tenéis un vídeo sobre 10 señales de alerta en el neurodesarrollo infantil. Hugh se casó y de hecho su mujer testificó, era el hermano de Hugh el que lo quería incapacitar y la mujer dijo que a ella siempre la había tratado con ternura y con afecto, pero el hermano de Hugh insistía en que él no comprendía bien lo que implicaba un contrato matrimonial. También le preguntaron al propio Hugh, porque contaba con defensa legal, y él dijo que sí que entendía el habla de otras personas, pero cuando le hacían preguntas de una manera muy concreta y si además tenía cierta familiaridad con la voz. También dijo que él podía expresarse para que otros le entendiesen. Aun con esto, el matrimonio se anuló y vivió bajo tutela durante los siguientes 20 años hasta que falleció. Sabemos que no se puede hacer un diagnóstico en retrospectiva, ¿no?, que necesitamos conocer a la persona, hacer una exploración cognitiva, etcétera, etcétera. Pero claro, son casos que con el conocimiento que tenemos hoy día podemos identificar y antes se metían todos en el mismo saco de la incapacidad mental y se quedaban en casa donde los cuidaban o no. Más de 60 años después, en Inglaterra, hay otro documento, un libro de John Haslam, que no era psiquiatra, como se ha dicho en algunos círculos, sino que era el responsable de farmacia de uno de los manicomios más antiguos de Europa, el Bethlehem Royal Hospital. Y de casos reales que él había ido observando en su puesto, escribió el libro Observaciones sobre la locura y la melancolía. En este libro menciona un caso de un niño de 6-7 años que le llamó la atención porque realmente no encajaba con lo que ellos llamaban locura, y luego incidiremos en esto con Eugen Fleuler, pero sí que tenía conductas muy peculiares. Adquisición tardía del lenguaje oral, de nuevo, un vocabulario limitado, empezó a caminar a los 2 años y medio. Recordemos que a los 12 meses los niños ya caminan, los hiperactivos antes, y normalmente el 95% consigue hacerlo a los 14 meses, como muy tarde. También tenía una comunicación poco funcional, en el sentido que repetía palabras y frases, pero no mantenía una conversación, y además esa comunicación no tenía matices sociales. Tampoco parecía darse cuenta de las expresiones emocionales de los demás, no jugaba con otros niños, ni los buscaba, parecía no tener apego con las personas cercanas, tenía intereses restringidos como los soldaditos de plomo y podía escuchar en bucle marchas militares, era muy inflexible ante el cambio de rutinas, etc. Sin embargo, a diferencia de Hugh, consideraban que destacaba en ciertas áreas como su memoria y su capacidad de aprendizaje en general. Haslam hace una descripción de algo que le parecía raro, pero que los que trabajamos en trastornos del neurodesarrollo ya nos canta, ¿no?, como suelo decir yo, y cito: cuando fue admitido en el hospital, todo tipo de objeto excitaba su curiosidad, pero no se detenía en ninguno.
Estaba constantemente en acción, se burlaba de los rostros de los pacientes, empezó a imitar y a reproducir gestos de otros. Se le intentó enseñar las palabras del alfabeto, pero las rechazaba total y absolutamente. Su mente era demasiado dispersa como para someterse a la tarea de registrar conocimientos elementales. Y voy a señalar algo que repito muchísimo en las formaciones, porque hay que conocer otros trastornos, y que a Haslam le extrañó sobremanera, y cito de nuevo: mostraba ideas muy incorrectas sobre la distancia. Por ejemplo, con frecuencia extendía su mano para intentar alcanzar objetos que estaban muy lejos de él. Pero se refería específicamente a la altura, porque lo que observaba es que este niño intentaba coger un clavo que estaba en el techo o alcanzar la luna. Vale, cuidado aquí, porque una cosa es que realmente tú no calcules bien las distancias y que cuando vas a agarrar algo no consigas hacerlo de la manera en que querías, y esto nos hace pensar en dificultades visoespaciales y de praxia, que junto con la historia de desarrollo muy parecida a un TEA, nos podría hacer sospechar de un TAM, trastorno del aprendizaje no verbal. No obstante, como hace el inciso de que lo que quería era alcanzar un clavo en el techo o la luna, eso no es visoespacial y de praxia, eso te hace pensar más en autismo. Y es muy interesante hacer esta distinción, porque además el TAM se conoce oficialmente desde 1967. Sin embargo, ya estaría ahí, igual que otros trastornos del neurodesarrollo, pero no se ponía nombre, ni se sabía, ni se identificaban. Haslam volvió a ver a este niño cuando tenía 13 años y dice que, bueno, que había crecido bien, que enseguida lo reconoció, y también algunos pacientes que todavía estaban por allí, que su capacidad lingüística había mejorado, ahora tenía como interés restringido ir a la iglesia, pero la madre decía que no entendía muy bien por qué, porque no es que fuera a misa o le gustase ir a misa, sino que se quedaba horas después cuando ya había acabado. Comenta también que se había quedado con algo que le habían enseñado en el hospital, que era hacer sus necesidades en un orinal o vacinilla, como lo llaméis en vuestros países. Pero esto no era lo peor, sino que le divertía mucho coger esas heces y esparcirlas por las paredes. También observó, según él, que estaba muy apegado a la madre, porque la acariciaba constantemente. A veces tenía lo que llamaban paroxismos de furia, también se quedaba absorto mirando objetos dorados, sobre todo libros, y además, y vuelvo a citar, su mente estaba completamente ocupada por soldados. Cuando se le hacían preguntas, se volvía hacia su madre y hablaba de los soldados. Emitía oraciones cortas y no empleaba partículas para unirlas. Y aunque estaba familiarizado con los nombres de muchas cosas y también con expresiones, las aplicaba de manera aislada. Esto me hace pensar en la llamada coherencia central débil, que ya hemos hablado de ello en varios vídeos, y que acuñó, por cierto, Jutta Fritz. Damos otro salto de más de 70 años para encontrar el libro Patología de la mente de Henry Maudsley, psiquiatra ahora sí británico, donde describe a un preadolescente con, y cito, poderes intelectuales extraordinarios, capaz de razonamientos complejos y conocimiento enciclopédico, pero con una ausencia completa de sentido moral, aislamiento social extremo, falta de empatía y conductas impulsivas o antisociales. Quiero que os fijéis de dónde vienen muchas ideas que se han ido manteniendo durante décadas. Y pensad una cosa, tiempo después, a mediados de 1900, se hablaba de psicopatía esquizoide, lo vamos a tratar después, pero no en el sentido que entendemos hoy psicopatía, ¿no? Sino se referían a una personalidad encerrada, ¿no?, en sí mismo, con dificultades sociales, con comunicación atípica e intereses restringidos. Y además, hoy día sabemos que no tiene nada que ver una conducta desregulada típica del autismo con la explosión de ira que vemos en un trastorno de conducta o en un trastorno antisocial, ¿no? Pero por desconocimiento se han ido quedando una serie de ideas en la mente colectiva sin entender bien de dónde nace esa conducta. Lo decimos siempre, tú puedes tener 20 personas con las mismas manifestaciones o con manifestaciones muy similares, pero que la causa de cada una de ellas sea totalmente diferente. Y en base a ello, evidentemente, se va a intervenir de manera distinta. Si continuamos en nuestra línea temporal, nos vamos hasta 1911, donde por primera vez se nombra la palabra autismo como tal, pero dentro de uno de los síntomas de la esquizofrenia. Quien acuñó este término fue un psiquiatra suizo, Eugen Fleuler, uno de los más influyentes de la época, del que hablamos, por cierto, en el vídeo sobre la historia de la parapsicología, que es muy interesante, y saberlo para saber de dónde salen las cosas. Si os fijáis en el título del libro de Bleuler, dice demencia precoz o grupo de las esquizofrenias. ¿Por qué? Porque él observaba que la demencia precoz descrita
por otro referente en psiquiatría como fue Kraepelin, no sé cómo se pronuncia de verdad, considerado como uno de los padres fundadores también de la psiquiatría moderna, abarcaba una variedad de cuadros clínicos que eran confusos. Tened en cuenta que a lo largo de la historia se han ido cambiando los términos. Algunos sacos muy grandes donde se metía de todo se han ido escindiendo en trastornos individuales bien caracterizados. También cuando algo se populariza demasiado se cambian los nombres para evitar estigma, tergiversación, etc. Veremos si con el autismo no sucede esto, ahora que todo el mundo se autodenomina autista en redes sociales. Y por cierto, aquel autismo edulcorado que veis en redes no es el mismo que el que estamos describiendo aquí. Bien, pues Bleuler consideraba la palabra autismo como un síntoma nuclear de la esquizofrenia junto con otros tres. Uno, la asociación de ideas, en el sentido de ese hilo lógico, ¿no?, que mantiene la coherencia del pensamiento y que en esquizofrenia vemos pues una alteración con cambios bruscos de tema, neologismos, pensamientos fragmentados o mezclados de forma ilógica, etc. Dos, la ambivalencia, referida a mantener pensamientos, sentimientos, impulsos opuestos entre sí y sin ser capaz de resolverlo. Y tres, la afectividad inadecuada, que se refiere a que la expresión emocional de esa persona no tiene relación con la situación vivida o con el contenido de lo que está diciendo o de lo que parece sentir. Y diréis, joder, pues si se metía aquí el autismo, ¿no? ¿Qué consideraban que era el autismo? Pues una desconexión de la realidad externa y un predominio de la vida interior. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, eso que llamamos autismo se escindió de la esquizofrenia porque tenía sus propios síntomas distintivos, mostraban patrones que eran estables a lo largo del desarrollo, no tenían síntomas psicóticos, etc. Y más o menos sobre 1940 el autismo dejó de considerarse como parte de la esquizofrenia y empezó a tratarse como un trastorno del desarrollo neurológico propiamente dicho. No es que el autismo no existiera, es que no se llamaba así. Pero no nos adelantemos, que estábamos en 1911 y pasamos ahora a 1925. En 1925, Gruña y Fimovna Sukayeva, o Sukareva para los que hablamos español, psiquiatra rusa, describió a un grupo de niños con un conjunto de características que hoy se consideran una de las primeras descripciones formales del autismo infantil. Y como veis, se adelantó en 20 años a Leo Kanner y a Hans Asperger, que son los conocidos. Este trabajo se llamó Psicopatías esquizoides en la infancia. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que hasta los años 40 realmente se consideraba así. Entonces, este texto os lo muestro en alemán, porque de aquella la literatura científica en Europa se hacía en alemán y en inglés. Cuando Alemania y Rusia se han llevado bien, ¿no? Todo ha ido más fluido en Europa. De aquella, esta autora ya remarcaba la inconsistencia de algunos conceptos, y cito: en las descripciones literarias e ingeniosas de ciertos tipos esquizoides se pierde la claridad del concepto clínico y se difumina la frontera entre lo patológico y lo sano. Como suele ocurrir con los conceptos vagos, se abusa del término y surge toda una serie de nuevas expresiones de contenido incierto que llevan a la pérdida del sentido original. Curiosamente, hoy día, 100 años después, sigue sucediendo lo mismo con el autismo. En este artículo, Sukayeva hace referencia a distintos trabajos punteros de la época y señala que lo más característico de la esquizofrenia es la desintegración progresiva de la personalidad y que los estudios clínicos sobre la personalidad prepsicótica, ¿no?, del esquizofrénico muestran similitudes con el cuadro de las psicopatías esquizoides. Y diréis, ¿y qué similitudes pueden tener el autismo y la esquizofrenia? Bueno, tienen algunas. El retraimiento social, las dificultades con la pragmática, ¿no?, y con algunos procesos de la cognición social, discordancia entre la emoción interna y lo que expresas externamente, conductas motoras poco habituales que llamaban, un lenguaje desorganizado. Pero claro, todo esto visto de manera global y sin distinguir qué causa cada una de estas conductas, cosa que a día de hoy lo tenemos, ¿no?, mucho más caracterizado. En una exploración cognitiva desgranamos todo pieza por pieza hasta tenerlo claro, ¿vale? Y ves que evidentemente no es igual en una esquizofrenia que en un autismo. En 1925 muchos clínicos tenían claro que existía la psicopatía esquizoide, ¿no?, el autismo actual. Y de estos había un grupo muy concreto predispuesto a la esquizofrenia. Esto se ha ido perdiendo un poco con el tiempo, pero me parece que es una idea muy interesante a rescatar
por lo que he visto en consulta en estos 15 años de trabajo. Nos vamos a encontrar con un porcentaje muy pequeñito de niños y de preadolescentes que no cumplen todos los criterios para autismo, pero tienen muchas dificultades también, que tienen una parte de genialidad o lo que colectivamente pensamos, ¿no? O se ha pensado que es un genio, pero también vemos que tienen muchas dificultades a nivel social y aprecias un puntito psiquiátrico que es muy esquizo. Ted Kaczynski, sobre el que hicimos un par de vídeos muy exhaustivos, diría que cumple ese perfil. En su artículo, Sukayeva presenta 6 casos que llegaron a la clínica psiconeurológica infantil de Moscú a lo largo de 3 años. Los chavales estuvieron con una estancia media de 2 años, o sea que hubo tiempo para observar, reflexionar, analizar, no como sucede ahora. Tenían entre 2 y 14 años y en general, no me voy a extender porque seguramente hagamos un vídeo específico sobre estos 6 casos, las principales características psíquicas y físicas observadas en todos los niños fueron las siguientes: aislamiento social, intereses restringidos y peculiares, rigidez del pensamiento, inflexibilidad, expresión afectiva empobrecida con hipersensibilidad interna, torpeza motora, que ellos ahí mezclaron un poquito entre marcha poco coordinada, movimientos rígidos, voz monótona, ¿no? Que es la prosodia, y constitución asténica, piel pálida, musculatura débil, tórax estrecho, extremidades largas y delgadas. En todos ellos no hubo deterioro ni evolución a esquizofrenia, el cuadro permaneció estable, algunos mejoraron en su comunicación social, también observaron que destacaban en algunas áreas: música, dibujo, matemáticas, ¿no? Que esto ya lo explicamos en el vídeo talentos en autismo, y obtenían una puntuación alta en pruebas de inteligencia, que también lo hemos explicado en el vídeo de la doble excepcionalidad. Una cosa es alta capacidad y otra cosa es eficiencia cognitiva. Id a verlo porque, por favor, lo vais a entender perfectísimamente. Y en las formaciones también insistimos mucho sobre esto, o sea que apuntaos también a las formaciones. En este trabajo de Sukayeva, como veis, es el núcleo de lo que hoy día consideramos autismo infantil. A partir de aquí ya nos tendríamos que ir a los años 40 con los 11 casos de Leo Kanner, ¿no? Psiquiatra estadounidense, y con los 4 casos de Hans Asperger, psiquiatra austriaco, ¿no? Que ya sabemos que son los más conocidos. Kanner, que estaba influido por el psicoanálisis freudiano, sugirió que la falta de calidez materna era un factor para que el niño desarrollase autismo. ¿Por qué? Porque observó en general que muchos de los padres de estos niños eran fríos, distantes y con un alto nivel intelectual. Pero claro, es que a día de hoy, todos los que trabajamos en trastornos del neurodesarrollo sabemos que es muy típico que cuando tienes una familia delante y tienes al niño o la niña con sospechas de autismo, tú estás observando a los padres y estás pensando: a ti una evaluación también te vendría bien. Y de hecho ellos te lo dicen muchísimas veces: yo empecé a sospechar de que tenía autismo a raíz del diagnóstico de mi hijo. De esa idea de los padres fríos luego surgió lo de las madres nevera, de otro psicólogo psicoanalista, que era Bruno Bettelheim, y esta idea se popularizó. Un año después está la descripción de Hans Asperger, que para mí es la que mejor describe el cuadro en chicos. Tenéis un libro muy bueno, por cierto, como guía básica, vamos a decir, del psicólogo británico Tony Attwood. Y para niñas, aunque no venga de una profesional, se ve que le falta conocimiento sobre cómo funciona la cognición. Y además muestra un componente ideológico que personalmente no me gusta ni un pelo porque todo lo emponzoña, pero la descripción que hace es buena y probablemente puede ayudar en la detección temprana de niñas, ¿vale? Es el libro de Sarah Hendricks. También os digo una cosa: si los profesionales queremos ser la voz referente, pues entonces habrá que espabilar y abrir un poquito la mente más allá del DSM. En 1952, cuando llega el primer DSM, el autismo se clasificó como esquizofrenia infantil. Es decir, el DSM ya iba tarde desde sus inicios. Por ejemplo, lo de las madres nevera se siguió usando hasta que en 1964 hubo un psicólogo estadounidense, Bernard Rimland, padre de un niño con autismo, que publicó un libro exponiendo por qué esa idea era rotundamente falsa. En el DSM-2, y nos vamos a 1968, siguieron manteniendo el autismo dentro de la esquizofrenia. Por esa época, Rimland fundó la actual Sociedad de Autismo de América, y en los años 70 se descubrió la fuerte influencia del factor genético en el autismo. En el DSM-3, años 80, por fin, se escindió el autismo infantil de la esquizofrenia, es decir, 60 años después del trabajo de Sukayeva. Por eso insistimos siempre: las guías y manuales están muy bien, pero los que trabajamos todos los días
con niños con trastornos del neurodesarrollo y los investigadores vamos muy por delante de las guías clásicas y muchas veces ese trabajo o el conocimiento que tenemos no se traslada a las investigaciones. Entonces, mucho cuidado con tener el DSM como si fuera la Biblia. En la revisión del DSM-3 ya se habla de trastorno autista y en 1994, con el DSM-4, abrieron un saco muy grande llamado Trastornos Generalizados del Desarrollo, donde incluyeron el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno autista clásico, el síndrome de Asperger y los trastornos del desarrollo no especificado. Y en 2013, con el DSM-5, se creó lo del TEA, que ya incluía el Asperger, el trastorno autista clásico y a los no especificados, además de introducir los grados de apoyo 1, 2 y 3. Aquí muchos profesionales no estamos de acuerdo con la eliminación de síndrome de Asperger como entidad independiente porque es un fenotipo muy característico y al abrir el espectro lo que ha sucedido es que cabe de todo, o sea, ha generado realmente mucha confusión y probablemente mucho sobrediagnóstico. Habitualmente entre profesionales, sobre todo los que tiramos un poco más hacia la neuro, ¿no? O estudiamos bastante neuropsicología, normalmente hablamos de Asperger. Y si se quiere cambiar el nombre por distintas razones, bueno, pues entonces lo llamaremos de Sukáyeva. En 2022 salió la revisión del DSM-5 y cambió, bueno, que los síntomas sociales tenían que estar todos presentes y añadió que los clínicos, bueno, podían poner a más otros problemas, ¿no? Que apareciesen también, pero sin que fuesen trastornos independientes, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, etc. Y la CIE, que es la que se usa en Europa y que es anterior al DSM, porque es de 1900, también hablaba de esquizofrenia infantil, pero hasta la CIE 10, de 1992, donde hablan de trastornos generalizados del desarrollo y meten autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger y otros trastornos generalizados del desarrollo. O sea, como en el DSM-4 más o menos. Y en la CIE 11 de 2022, que es la más actual, se habla también de TEA con o sin discapacidad intelectual, con o sin alteración funcional del lenguaje y con otros trastornos asociados, incluidos otros trastornos del neurodesarrollo. Y por eso muchas veces vais a ver que los neuropediatras y los psiquiatras infantiles ponen 4 diagnósticos. Pero no es que el niño tenga 4 cuadros clínicos, tiene uno que explica la mayor parte de las manifestaciones, pero aún así vais a ver TDAH, TEA, dislexia y a veces ansiedad y a veces altas capacidades. Si el autismo ya te explica todo lo demás o la mayor parte, no pongas otras cosas que ya se incluyen y que no son trastornos independientes, por favor, porque luego las familias vienen y nos dicen es que mi hijo tiene 4 diagnósticos. Y tampoco pongáis, por favor, alta capacidad asociada a un trastorno del neurodesarrollo, porque eso confunde y genera muchísimos problemas a las familias y a los niños. Y lo tenemos visto en consulta muchas veces. Lo tenéis, insisto, en el vídeo de doble excepcionalidad. Id a verlo, porque es importante hacer la distinción. Y quedaos con lo que hemos dicho. Manuales que sí, que son guías, vamos a decir, orientativas o por lo menos recoger ciertos consensos de la mayoría, que tampoco es así, pero bueno, vamos a llevarlo por ahí. Pero es que tenemos a clínicos y tenemos a investigadores que van muchísimo por delante de los manuales. Hay que leerse los artículos científicos y hay que leerse los libros especializados de estos profesionales. Michael Rocha, por ejemplo, psiquiatra británico, fue el pionero en los estudios genéticos de autismo, desarrolló herramientas de diagnóstico. Tenéis también a Simon Baron Cohen, que es mucho más conocido, psicólogo británico, que acuñó lo de ceguera mental para referirse a las dificultades de mentalización. También tiene herramientas de diagnóstico, tiene recursos educativos para entender el autismo. Hemos hablado de Jutta Fried, de Rimland. Podríamos destacar también a la psiquiatra británica Lorna Wynne, que acuñó lo del espectro y fue la que publicó un artículo en inglés dando a conocer el trabajo de Asperger, que estaba en alemán hasta esa época. Fundó la Asociación o la Sociedad Nacional de Autismo de Reino Unido, ha desarrollado también herramientas de diagnóstico, etc. Eric Schopla, psicólogo estadounidense, fundó el programa TEACH en 1971, que es un enfoque educativo, no clínico, estructurado, ¿no?, para el apoyo de personas autistas a lo largo de la vida. Tenemos el método Denver, de las psicólogas Sally Rogers y Geraldine Dawson, ¿no?, programa de intervención temprana con respaldo empírico. Catherine Lord, que ayudó a desarrollar el A2 y el ADR, junto con Michael, que hemos mencionado antes. Actualmente podríamos hablar de Lauren Motron, psiquiatra y profesor
canadiense en una cátedra de neurociencia cognitiva sobre autismo, con su propuesta de autismo prototípico, autismo like y síndrome autista, que encaja bastante bien con lo que vemos todos los días en consulta, y aparte el Asperger. Y claro, con todo esto, cuando viene alguien que te increpa en redes sociales, ¿no? Y te dice, es que no entiendes el autismo, y lo que hace es recitarte el DSM de arriba abajo, claro, tú piensas, pero si es que el DSM ni siquiera ha estado nunca al día de lo que sabemos los profesionales, sin contar evidentemente con los múltiples intereses que hay de la industria de la salud mental, que existe por desgracia, hicimos un vídeo sobre ella, pero bueno, se asume cuando uno se expone, no, eso no es problema. Así que esperamos que este vídeo sirva para vuestro conocimiento sobre el autismo real a lo largo de la historia, que conozcáis también a los psicólogos y a los psiquiatras que han estado implicados en ayudar, con mayor o menor acierto, según las circunstancias históricas, según la información disponible de cada época. Ahora bien, creo que todos hemos visto la locura que se ha disparado con el autismo en redes sociales. En prensa nos dicen que la prevalencia ha aumentado un 200%, solo tenéis que ir a los distintos artículos científicos en el que la prevalencia cambia según el artículo, que si la causa es X, es Y o es Z. Todo eso distorsiona muchísimo el trabajo de investigación y el trabajo clínico. Y eso no ayuda a nadie. Como veis, los criterios diagnósticos han ido variando a lo largo de las décadas a medida que vamos teniendo más información. Muchos niños que hoy día tendrían un diagnóstico de autismo, antes los encerraban en un sanatorio y se quedaban ahí. Si realmente hay una variable ambiental concreta, porque sabemos que las variables ambientales evidentemente también contribuyen a los trastornos del neurodesarrollo, pero no que haya algo concreto. Si hubiese algo concreto, perfecto, que se estudie, pero vamos a dejar a los profesionales que lo estudien con todas las garantías, no montando un circo mediático y político ideológico. Como decimos siempre, e insisto también muchísimo en las formaciones, el conocimiento hoy día está. Lo que no es sencillo y hay que esforzarse es en separar el grano de la paja, en reflexionar, en analizar, en conectar ideas. No son temas en absoluto fáciles que se puedan tratar de forma superficial y banal. Y sobre todo, por favor, evaluar es un asunto serio.